Hola, vamos a explicar cómo es el proceso de silueteado de una imagen en Photoshop. Vamos a utilizar herramientas de selección y una herramienta que se llama Refine Edge. Para esto con esta imagen de ejemplo que tenemos aquí, esta tarjeta de invitación, lo que vamos a hacer es separarla de nuestro fondo, extraerla, separarla de allí, poder componerla y trabajarla en otro tipo de composiciones que queramos. Lo primero que vamos a hacer es que debemos tener que tomar en cuenta, yo voy a hacer un paso previo que lo voy a explicar un poco más adelante, pero generalmente yo me gusta crear un layer nuevo o duplicar este layer en uno nuevo, ¿okay? Donde tengo mi imagen, y el layer inmediatamente por debajo hacerle un fill o rellenarlo. Voy a apagar el layer superior, vamos a llamar a esto tarjeta, y el layer inmediatamente inferior, que es el de background, vamos a colorearlo o rellenarlo de un color. En este caso vamos a colorearlo con el background. Vamos a edit fill, le decimos que use el background color para hacer el llenado, decimos ok. Aquí ya tenemos hecho lleno de color. Encendemos nuestro layer superior y nos olvidamos por el momento de este primer paso que hice, que estos son más adecuaciones que voy a explicar un poco más adelante y por qué. Ok, habiendo hecho esto, vamos a usar, lo primero que vamos a hacer es hacer el contorno, realizar el contorno de nuestro objeto o nuestra invitación con la herramienta de polígono. En este caso voy a usar la herramienta de Polygonal Tool. Me voy a acercar lo suficiente a mi tarjeta y voy a comenzar a hacer mi selección. Con esta herramienta me va a permitir hacer un dibujado, un contorno muy prolijo de la invitación. De una manera mucho más controlada. Okay. Aquí fíjense que en esta parte que hay como un lazo de tela que es un poco transparente, yo voy a omitirla por este momento y voy a hacer simplemente una selección respetándola y volver a empezar donde está el material más firme, que es el papel, que está bien definido en su contorno. Generalmente cuando hacemos este procedimiento con la herramienta de la varita mágica o el Magic Wand, o incluso la que detecta bordes de una manera mucho más automática, en mi experiencia el resultado no es tan ideal porque el borde comienza a hacerlo de una manera muy poco prolija, no detecta muy bien, pese a que tiene ciertos grados de configuración. La herramienta de selección no lo hace de una manera tan adecuada. Entonces prefiero yo hacerlo de una vez con esta herramienta. Evidentemente dependiendo de la imagen que vayas a trabajar, cosas por lo menos como cabellos o ese tipo de cosas, evidentemente la de polígonos no es la herramienta ideal para hacerlo, pero en este ejemplo es la mucho mejor. Aquí ya puedo cerrar mi selección, voy a alejarme, paneo con una espaciadora y puedo ver justamente cómo ya está, digamos, hecha mi preselección para perforar o para extraer la imagen de la tarjeta de mi fondo. Luego vamos a hacer esta parte que está dibujada acá, es la que vamos a proceder a hacerle un contorno mucho más eficaz acá. Yo voy a utilizar la misma herramienta de polígono. Fíjense que al cursor le sale un menos cuando presiona la tecla Alt. Mantengo presionada mi tecla Alt para hacer justamente una resta de mi selección actual. Comienzo a hacer también el contorno del lazo. Realmente yo voy haciendo me acerco muchísimo, voy haciendo con pequeñas líneas las curvas. Esto se puede hacer también a través de hay muchas personas que les gusta hacer las selecciones y ya queda un poco al gusto de cada quien, pero podrían hacerlo con la herramienta de Path Tool, ¿okay? Que es usando los nodos
para dar curvas, pero nuevamente a mí particularmente me prefiero hacerlo, siento que hago un trabajo mucho más rápido de esta forma porque ya no tengo que editar nodos, cuido muy bien el recorrido a medida que lo voy haciendo, calculando las curvas, lo sinuosas que pueden ser las curvas o lo orgánicas, como aquí por ejemplo. Entonces significa que tengo que hacer un poco más de líneas para que sean suaves. Okay. Aquí lo que voy a hacer, me voy a alejar un poco y lo que voy a hacer es justamente irme al lado contrario para poder volver a cerrar la selección, y es la resta de mi objeto. A este momento ahora sí tengo perfectamente bien el contorno del objeto que quiero siluetear. Acto seguido, lo que vamos a hacer es usar justamente nuestra herramienta Refine Edge, que manteniendo seleccionado la herramienta de polígono o cualquier herramienta de selección, aparece el botón en la parte superior que dice Refine Edge. Si yo toco la tecla de selección, fíjense que desaparece mi botón. Esa herramienta solamente aparece, es una propiedad de las herramientas de selección. Bueno, acá yo voy a proceder justamente a hacer Refine Edge y me aparece este cuadro de diálogo. Tiene varios modos de visualización, que dice View Mode. Tienes aquí Matching Ends, tienes una que es básicamente como se ve actualmente la tarjeta. Tienes Overlay, que te muestra a través de un color rojo cómo ves un poco el contorno. Tienes sobre negro, tienes sobre blanco, tienes un poco cómo es la máscara que te produce, o on layers. Y aquí está un poco la parte justamente que me muestra a través de los layers transparentes y me deja ver el color de fondo que coloreé en el background. Yo por lo general utilizo esto porque no siempre el negro o el blanco o incluso el overlay, los colores me ayudan para contrastar lo que yo quiero ver, el nivel de detalle de lo que quiero ver contra la selección y la perforación que voy a realizar. Entonces bueno, lo voy a dejar on layers. Yo me voy a acercar lo suficiente para que puedan ver. A través de la herramienta control más o control menos podemos hacer zoom in o zoom out. Okay. Entonces aquí vamos a ver un poco los parámetros de los que les estaba hablando. Vamos a poner todos nuestros valores en cero. Y aquí podemos ver justamente que la imagen es dura en sus bordes, tal y como hicimos la selección. Y lo que queremos justamente es comenzar a separarla. Aquí en este momento ya podríamos nosotros decirle OK y separarla. Pero si vamos a utilizar esta imagen para otro tipo de intervención, otra composición, ponerla sobre otro fondo de otro color o ponerla sobre un backing, si la ponemos tal y como está en esta forma, se va a ver muy montada, se va a ver como muy recortada. Es como si hubiésemos agarrado con una tijera y hubiésemos pegado sobre la otra foto, y no va a haber realmente una fusión, digamos, de una imagen con la otra, y no se va a ver como si estuviese realmente puesta allí en términos del contorno. Entonces lo que vamos a hacer es darle al contorno un difuminado para que al ponerlo sobre otro fondo logre verse de una manera mucho más real. Para eso vamos dentro de los ajustes del borde, en este cuadrante, existe el parámetro que se llama Feather. En este parámetro nosotros si lo incrementamos, vamos a poner 10 para que ustedes pueden ver cómo él justamente crea un suavizado del contorno. ¿Okay? Evidentemente, bueno, aquí él ya comienza a comer parte de la imagen. Si vamos al View Mode y lo pongo sobre negro, se puede notar lo que está gris es parte del fondo. Si vamos lo vemos en original, aquí fíjense que esto es parte del fondo, el color que se ve acá. ¿Okay? Ven que es como gris, bueno, es parte de ese fondo. ¿Okay? Entonces 10 es demasiado para esta imagen. Yo creo que tal vez un
2, tal vez 2 es suficiente. Él logra un difuminado no muy pronunciado, pero bastante bueno. Si yo le pongo aquí Show Original, vemos justamente el contraste contra el original, contra nuestra selección original, qué tanto cambio hay, ¿no? Y luego tenemos también un parámetro que se llama contraste. Este contraste lo que hace es justamente a mayor porcentaje de contraste restar difuminado. Esto es en el caso de que hubiésemos hecho una selección que ya tenía algún tipo de feather, algún tipo de suavizado, pues nosotros si quisiéramos reducirlo sin tener que volver al paso anterior y tener que modificar el borde, pues podríamos darle un poco más de dureza al contorno. En este caso lo vamos a dejar en 0. Y luego tenemos un parámetro que se llama Shift Edge. Shift Edge me permite hacer también una escala del borde, reduciéndolo o ampliándolo. Fíjense, si yo sumo o los llevo a 100, fíjense cómo se va a ver, comienza a ver parte del fondo, del background de la imagen. Si yo lo reduzco, si lo dejo en 0, está como está mi selección. Y si yo reduzco un poco más, él come de mi imagen un poco más. Esto me ayuda también en momentos que de pronto por mi selección no fue tan prolija y hay momentos que de repente se comienza a ver parte del fondo, entonces yo puedo consumir un poco de la imagen, comer un poco de la imagen para lograr el resultado deseado. En este caso creo que un -10 como para evitar cualquier detalle que se pueda ver por allí es suficiente. Smooth me permite justamente o altera la selección para hacerla mucho más suave. Si yo tuviera en este caso no me afecta mucho porque mi selección es muy geométrica, de líneas rectas, pero podemos ver por ejemplo en este caso, en este ejemplo aquí donde es más orgánico y hay esquinas. Si yo elevo el valor, fíjense cómo cambia, cómo comienza a ser menos pronunciadas las esquinas. ¿Ven? Y eso justamente es porque él trata de forzar el suavizado de la línea, hacerlas más suaves, curvas. En este caso voy a dejarlo en 0 porque me conviene también. Hice una selección bastante depurada, ceñida al contorno del objeto. El siguiente paso muy importante dentro de este proceso de Refine Edge es la parte de esta área, que si se dan cuenta es una tela que es semitransparente, o sea, está llena de hilos para que se vea muy real dentro del fondo, en el fondo, que cuando la separemos se funda, digamos, y se ve a través de ella el fondo que colocaríamos. Para esto vamos a utilizar dentro de Refine Edge esta herramienta que se llama Refine Radius Tool. Nosotros vamos a encender un momento el Show Radius. Vamos a colocarlo en 0,5. Aquí nos muestra nuestro contorno. Y con esta herramienta nosotros vamos a hacer, esto se le puede cambiar el tamaño a la brocha, digamos, y vamos a hacer una selección interna. Fíjense cómo comienza a aparecer la imagen de fondo. Aquí lo que le estamos diciendo es que tome en cuenta esta imagen, esta porción que estoy dibujando, que estoy trazando, que la tome en cuenta para hacer el perforado. Fíjense cómo al yo soltar el clic, como él pinta de verdad también, y eso es porque esa es el área donde él está ejecutando la perforación particular, mientras que esta área de acá se mantiene en una selección mucho más dura, y aquí hay más difuminado que se va a notar. Yo voy a cambiar el ancho de mi brocha para colocarlo aquí, tomar en cuenta esos pequeños detalles. Y posiblemente ustedes digan, oh, por aquí de repente me salió un poco, pero no importa porque podemos usar esta herramienta o dándole clic acá, que es el Erase Refinement Tools, que lo que hace es todo lo contrario, resta
de lo que haya hecho y borra de repente esas partes que me pude haber pasado. Voy a volver aquí que me falta un poco. Y una vez hecho esto, voy a quitar el show radius y fíjense cómo podemos ver cómo ahora está transparente con respecto al background. Se ve un elemento translúcido, digamos, para el fondo. Si lo quieren ver un poco en diferentes colores, vamos a ver aquí sobre negro. Fíjense cómo el área ahora cobra otro tipo de dimensión sobre blanco. Y es perfecto porque se pueden notar las fibras de esto. No obstante, ha perdido como mucho. Ahora creo que fue demasiado realmente el objeto. Si lo vemos en original, fíjense que el objeto no es tan transparente, es un poco más, se le ven un poco más las fibras del hilo. Aquí es como que si fuera casi, bueno, muchísimo más transparente, pero eso lo vamos a acomodar posterior a haber hecho la selección. Entonces aquí después tenemos el output, ¿okay? Tenemos de Contaminate Colors. Este es un parámetro que me ayuda cuando tenemos colores dentro de nuestro fondo original. Vamos a colocar un momento aquí Matching Ends. Si nuestra selección de acá, si los colores, la paleta de color que aparece en el fondo fuera muy similar con la del objeto que queremos separar, esta herramienta de Contaminate Colors, al subirla, me ayuda justamente a eliminar esos artefactos que están cercanos al borde, a mi límite de selección, a prescindir de ellos y haciendo que se defina mucho mejor mi borde, quitando todas esas partículas, digamos, o píxeles, digamos, de grano en mi imagen. En este caso, obviamente es una foto que está tomada en un set y un infinito blanco y ayuda, digamos, a contrastar la imagen y no hace falta hacer esto. Bueno, otra vez sobre Layers. Y aquí después tenemos Output To y podemos decirle que lo haga como un nuevo layer. Esto básicamente es que al hacerle OK, él va a crear un nuevo layer acá. O poner un nuevo layer con una máscara, que la selección, lo que tenemos aquí, la convierte en una máscara o un nuevo documento. Yo lo voy a dar, y me gusta darle siempre New Layer with Layer Mask, porque me va a permitir reducir el grado de transparencia que haya en esta parte de la tarjeta. Voy a hacer OK e inmediatamente se coloca el layer nuevo, comparte la imagen duplicado y tiene una máscara aplicada. Si yo apago un momento la máscara, se ve que está el objeto allí. Si está allí, pues ves la perforación. Y con esto, haciendo clic sobre la máscara, voy a proceder a corregir la transparencia que está acá. Para eso voy a hacer también una selección muy rápida, similar a la que ya habíamos hecho. Ok, teniendo esa selección, yo voy a usar mi brocha con el color en blanco para pintar la máscara y hacer que aparezca. Recuerden que tengo la brocha al 50% de opacidad. Mientras mantenga presionado, él siempre va a pintar con esa opacidad. Si suelto el clic y hago nuevamente clic, él suma nuevamente 50 de opacidad. Entonces fíjense cómo incluso esta parte es mucho más oscura porque se solapan las dos cintas. Entonces yo también voy a acentuar incluso esa área para que sea mucho más, se sienta más en el. Si me alejo, pues pueden ustedes constatar cómo la imagen comienza a cobrar vida. Tal vez incluso en la cinta podríamos hacer todavía un poco más. Creo que ahí estamos bien. Y bueno, con eso ya podemos ver cómo podemos obtener, si cambiamos este fondo de color a cualquier otro que vayamos a utilizar, como nuestra tarjeta. Tenemos un objeto que puede usarse perfectamente sobre cualquier otro fondo.
Bueno, esto es todo para este tutorial. Espero que les haya sido de ayuda.